Listo. ¿Quiere que apague la luz? Sí, por favor. Y el comisionado Eduardo ya no viene, ya de plano se abandonó. Se dio de baja. Se dio de baja de la comisión. No, qué bárbaro. Pues por mí pero como quieran ustedes, los chicos saben. Porque luego dicen que no hay luz para anotar, como ellos digan. Sí escuchan bien Hasta el 3 de enero me voy a volver a casar. sí escuchan bien al doctor, No ¿verdad? me ponga el lazo otra vez, doctora. Hasta el 3 de enero. No, ya pasé los plazos. Que tiene más de 25. Del 91 a la fecha. Bueno, mejor dilátame, por favor, doctora. Gracias, doctora. Si llegan a escuchar bajito o algo, me ponen por el chat o avisan para poner los audífonos. Ok. Bueno, doctores, buenas tardes, mis queridísimos doctores que están en casa o paseando en el cafenio o conectados donde estén, doctores. En el malecón también. No hay internet, hay un malecón. No, pues con nuestro brillante presidente municipal. ¿Cómo? Lo único que pone son baches, nada más. Si pasas los que hay baches, vas a encontrar. Si no, no vas a encontrar. Bueno. Doctores, vamos a hablar nuestro penúltimo tema, para fortuna de ustedes. Ya estamos a punto de ingresar a diciembre. Nada más quedan dos temas. Que es traumatismo urogenital y, por último, disfunción eréctil. El traumatismo, como se ve en la diapositiva, doctores, existe desde que está la raza humana sobre el planeta. Aquí estamos viendo a nuestro famosísimo Adán, el primer caballero poblador de esta tierra, según cuenta la religión. Y pues estaba solo, no tenía acompañante, y pues solicitó un acompañante al creador. Y después de que despierta, bueno, pues tiene un cuerazo de mujer ahí, como están viendo, pero pues ya tenía dolor en el flanco derecho, porque pues cuenta la historia, por llamarle así, que a su dama se la crearon a partir de la 12ª costilla derecha. Entonces, desde ahí, doctores, existe el traumatismo y no ha dejado de existir, y al contrario, lejos de que deje de existir, cada vez vemos más traumatismo nosotros como médicos, no nomás en nuestro país, a nivel mundial, y obviamente hay zonas donde se incrementa, sobre todo en las poblaciones urbanas. Esto explicado principalmente por dos cosas, doctores. Uno, por el incremento en los accidentes automovilísticos. Ustedes no son ajenos a eso. Si ven o leen noticias, escuchan, se percatarán de que en este último mes, estos últimos 2 meses, ha habido un incremento sustancial en los accidentes automovilísticos. Y la otra explicación del aumento en los traumatismos es lo que tenemos aquí, que abunda en nuestra querida ciudad de Culiacán, nuestro estado, Sinaloa. Mucha arma de fuego que pues obviamente va a involucrar a la esfera urogenital. Vamos a empezar a revisar por orden de frecuencia. Con eso quiero decir que los traumatismos renales es lo que más vamos a ver desde el punto de vista urológico. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? En la década de los 40 había un traumatismo renal por cada 2,000 ingresos a las salas de urgencias. Para los 60 aumentó a 1, pero por cada 1,000 ingresos. Arriba era por 2,000 y aquí abajo es por 1,000 ingresos. Actualmente vemos 1 por cada 700 ingresos. Los ingresos pueden ser por lo que quieras, por COVID, por diabetes, por hipertensión descontrolada, por diarrea, por abdomen agudo, etcétera. Yo me refiero a toda la totalidad de ingresos que llegan a las salas de urgencias. 1 por cada 700. A los riñones les corresponde el 66% de los traumatismos urogenitales. Es decir, las 2/3 partes de traumatismo urogenital están involucrados uno o ambos riñones. Entonces, es el órgano más afectado. Por un lado, porque es un órgano par, eso influye mucho. Si es órgano par, pues tiene más probabilidad, ya sea izquierdo o derecho. Y 2, por la localización.
Los traumatismos renales son más frecuentes en los varones en relación 3:1. ¿Qué quiero decir con relación 3:1? Que por cada 3 traumatismos renales de varón, solamente vamos a ver un traumatismo renal de mujer. Y hasta en el 11% hay afectación bilateral sincrónica. ¿Qué es sincrónica? Doctor Emiliano. Está en casa, ¿no? Está en el malecón. A ver, doctor Emiliano. Aquí estoy. Ándele. Que es al mismo tiempo. Muy bien, al mismo tiempo, doctor Emiliano. Muy bien contestado. Son más frecuentes los traumatismos cerrados que los abiertos, hablando de riñón. Ok. Hasta en el 40% de las veces cuando estamos atendiendo a un paciente por traumatismo renal, vean que hay lesión de otras vísceras. Lo más común, las vísceras sólidas. ¿Cuáles serían, doctora María Elena? ¿Sí está María Elena? Sí. Ya. Muy bien. Muy comúnmente involucrada. ¿El vaso? ¿Me lo pregunta o me lo afirma? Doctora María Elena, muy bien, claro que sí. Ya lo dijo la doctora María Elena. El hígado y el vaso principalmente. Entonces, hay asociación hasta en el 40%. Obviamente, como ya dijo la doctora María Elena, traumatismo renal derecho se asocia a lesión hepática, traumatismo renal izquierdo a lesión esplénica. También, doctores, es más frecuente ver traumatismo renal en los riñones patológicos. ¿Cuáles son los riñones patológicos? Eso se lo vamos a preguntar a un varón. Al otro de la prepa, ¿sí? David. Al doctor David Said, ¿verdad? No sé si ¿Es el de la falta? Entonces el otro doctor de la prepa. El doctor Gilberto de la prepa Allende. No. Bueno, no quiere contestar. Gilberto, buenas tardes. Se fue Gilberto. Sí, no puede aprender el micro. Ándele pues, lo escuchamos aquí. ¿Cuáles son los riñones patológicos? ¿Son los riñones de los patólogos o qué? Pues, no. ¿Cuáles son los riñones patológicos? Los que no están en su lugar que es. No tan bien contestado, nos falta respuesta. A ver, otro caballero, vamos a contar los caballeros ahora. Los tengo abandonados. El penúltimo, a ver. Doctor Juan Ernesto. Pues puede ser un riñón, perdón, que tiene, o una hidronefrosis, perdón, o... Bien, claro que sí. Hidronefrosis, riñones con quistes renales, claro que sí. Y por allá había adelantado el doctor los riñones ectópicos también, claro que sí. Entonces, mando. También un trasplantado renal. Pero más que nada patológico, en el trasplante no es un riñón patológico, doctor. Tiene una localización que lo hace más vulnerable, pero el riñón patológico es la hidronefrosis, por ejemplo, por estenosis ureteropiélica o porque tiene un cálculo, un riñón poliquístico, un riñón ectópico. La mortalidad, doctores, de estos traumatismos renales se va a aumentar cuando se asocia a otro tipo de traumatismo, ya sea traumatismo de la cadera, del fémur, de la columna, etcétera. Algunas diferencias que existen entre la población pediátrica y la del adulto. Los niños tienen un tamaño mayor relativo del riñón. ¿Por qué? Porque necesita crecer su cuerpecito. En el adulto, el riñón ya saben que tiene una localización tóraco-abdominal, extrapleural, extraperitoneal. Pero en los varones, pero en los niños es una localización más abdominal. Le hace falta que crezca para que se sitúe un poquito intratorácicamente. Por eso es más vulnerable al traumatismo. En su embriología, ustedes recordarán cuando se forma el riñón tenía lobulaciones, mismas que van desapareciendo conforme avanza la gestación. Sin embargo, a veces hay persistencia de las lobulaciones fetales.
Entonces son como domos, como la de los camellos, así, jorobitas, que se ven en la periferia, en la parte convexa del riñón. Entonces también son más vulnerables al traumatismo. Los niños, a diferencia del adulto, tienen menor cantidad de grasa perirrenal. Entonces, la grasa perirrenal es un medio de fijación del riñón, pero también es un medio de protección. Entonces, los adultos tenemos mayor grasa que rodea y nos protege más. La falta de osificación costal. Los huesos de los niños ya saben que son más blanditos que los adultos, que los de los adultos. Entonces, un arco costal con un traumatismo X puede ser que no sufra ruptura, pero una parrilla costal de un niño sí se rompe más fácilmente. Lo mismo aplica para los músculos abdominales. La pared abdominal del adulto es más fuerte que la pared abdominal de los niños. Y les decía que tiene una posición caudal o inferior más el riñón izquierdo, es más, perdón, el riñón del niño, es más intra abdominal que tóraco abdominal como en el adulto. Factores condicionantes, doctores. Uno de los más comunes es el fenómeno de la desaceleración. Me dijo la doctora Daniela que a todos les daban física, ¿verdad, doctora Daniela? Ande. Está bien. ¿Qué diferencia esa mirada con la mujer? Qué bárbaro. Bueno, ahora no anda enojada. Está bien. ¿Cómo son abogados? No, esta amiga de 15 días. A ver, el doctor, vamos a preguntarle. José Luis. A ver, doctor José Luis, ¿está allá en casa? Doctor José Luis, ¿nos puede explicar qué es el mecanismo de la desaceleración? José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando un cuerpo lleva suficiente velocidad o aceleración y súbitamente se detiene, como una caída Muy bien, claro que sí. ¿De dónde es usted, José Luis? de Guasave, Sinaloa. Les enseñan muy bien la física en Guasave, contrario a lo que dicen por ahí. Muy bien, doctor, felicidades. Claro que sí. Entonces resulta, ejemplo de esto que acaba de decir acertadamente el doctor José Luis, van ahí en el malecón a gusto, en fin de semana, de la juventud, en su BMW, en su Mercedes, a 160 por hora, y súbitamente se le atraviesa el poste de la Comisión Federal o una palmera, y obviamente se detiene, como ya dijo el doctor José Luis, súbitamente ese cuerpo, tanto el carro como los ocupantes, y las vísceras macizas, hígado, vaso, riñones, aumentan hasta 7 veces su propio peso. Y eso hace que choquen contra la parrilla costal, contra la pared abdominal, y eso explica por qué hay laceraciones del pedículo o hay fragmentación o laceraciones de la víscera, ya sea hígado, ya sea riñones en este caso. Ese es el mecanismo de la desaceleración. El otro mecanismo, hubo huesos fracturados, en este caso las costillas se fracturan y las puntas de las costillas fracturadas lesionan al riñón. También hay causas iatrogénicas. Está el gastroenterólogo intentando hacer una biopsia hepática y con la aguja de Trucut puede lesionar al riñón. O bien el nefrólogo intentando hacer una biopsia renal y funciona la pelvis o funciona el pedículo del riñón. O está el urólogo intentando hacer una nefrostomía percutánea o una litotripsia percutánea, como el caso que vimos hoy en la mañana. No hay nadie ahí en la mañana, ¿no? No. Bueno, el paciente ese que le hicieron litotripsia percutánea y en el intento pueden lesionar pues el polo superior, el polo inferior o el pedículo inclusive. En intento de cateterismo ureteral, se está tratando de meter un catéter ureteral y si lo hacen súbitamente y el catéter es rígido puede perforar la pelvis. Cirugías del retroperitoneo, está ya sea el cirujano oncólogo precisamente tratando de extirpar un tumor del retroperitoneo y quizá está envuelto el riñón o muy pegado a la neoplasia y puede lesionar al riñón y obviamente adelanto al uréter propio también. Durante el parto, yo sé que no han llevado ginecología, pero hay lo que llaman ellos productos o
recién nacidos macrosómicos y el canal de parto es muy estrecho y eso produce la lesión. ¿Qué es un producto macrosómico? Se lo vamos a preguntar a Jessica Adamari. ¿Es la que está llevando? Jessica, desde el Club de Guamúchil, Sinaloa. La escucho, doctora. Doctora Jessica, ¿se fue a Guamúchil, doctora? Bueno, otro integrante del Club de Guamúchil. Mande. ¿Qué es un producto macrosómico? Jessica. Jessica. ¿Quiere reafirmar la inscripción al juego del calamar, ¿verdad? Bueno, otro integrante del Club de Guamúchil, doctora Estefanía. Aquí estoy. Te escucho, Estefanía. Pues macrosómico sería como que tiene exceso de tejido, de tamaño. Pues todo en sí. Un producto macrosómico no sería como un producto grande, pesan habitualmente tiene exceso de desarrollo. kilogramos o más, muy bien, claro que sí. Entonces, el canal de parto es estrecho, entonces eso comprime fuertemente el tórax y el abdomen y puede producir traumatismo durante el parto. Y el otro es cuando se está intentando hacer una amniocentesis. Karen Joana, ¿qué es amniocentesis? Amniocentesis. Échele la ciencia. Claro, muy bien. Desde ahí vamos bien. La mitad de la respuesta. Claro, una punción para extraer líquido amniótico. Entonces, ahí está el perinatólogo intentando puncionar y puede lesionar los riñones del feto. Muy bien. Ok, esos fueron los mecanismos. Ahora vamos a ver, doctores, la clasificación de los traumatismos de menor a mayor grado. Uno es la contusión. ¿Qué es la contusión? Es un golpe nada más. Lo clásico, lo detiene la Guardia Nacional porque creyó que estaba robando en el Oxxo y resulta que no. Lo llevan contra la pared y le hacen unas caricias ahí en la región lumbar con el puño, con la cacha de la metralleta y pues eso es la contusión, es un golpe que puede producir hematuria o no. En este caso, no hay la lesión de la cápsula renal, es nada más el puro traumatismo. 2. Laceración de la cortical. Ahora sí, se rompe la cápsula renal y se produce una fractura o fragmentación más que fractura del parénquima renal que puede o no puede llegar al seno renal, como ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. 3. Herida de la pelvis renal. Esto lo vemos muy comúnmente en heridas de proyectil de arma de fuego o heridas por arma blanca. Fue a retirar al Banorte su quincena, sale y ahí está el asaltante con el cuchillo cebollero, como les dije a los chicos de clínica, con el cuchillo cebollero y le hace una punción en la región lumbar y le puede lesionar la pelvis. La otra es la ruptura polar, el nombre lo dice, se rompe ya sea el polo superior o el polo inferior. Clásico en heridas por proyectil de arma de fuego, el clásico pues víctima, no podemos decir si era bueno o malo, corre para que no lo maten y le tiran balazos por la espalda y entra por la región lumbar y le lesiona el polo superior, polo inferior. También puede haber por herida por arma blanca con el famoso cuchillo cebollero. Fragmentación renal es la que se produce, doctores, ya sea en los atropellamientos, le pasan las llantas de lomita cañadas sobre el tórax, el abdomen y pues le fragmenta todo el riñón. O en estos casos que les decía que están en el malecón, van en el Mercedes-Benz a 160 por hora, se le atraviesa la palmera, se da el mecanismo de desaceleración y se fragmenta el riñón. Injuria del pedículo o daño del pedículo, es lo mismo. Puede ser por mecanismos de desaceleración, por heridas por proyectil de arma de fuego o inclusive por arma blanca también. Esta es la más severa de todas
casi por definición es mortal, porque no alcanzan a llegar a estos pacientes, caen en choque hipovolémico, ahí se les muere en la ambulancia. Bueno, aquí vamos a explicar, doctores. ¿Cuál es, doctora? Entonces, esta es la contusión. ¿Me ayudas? Ingeniero en computación, por favor. No se distraiga, doctora. Luz, callada. Aquí estamos viendo lo que es la contusión. Es el puro golpe. Fue donde le pegó con el cachazo de la AK-47, el de la Guardia Nacional. Pero no hay laceración de la cápsula. Es el puro traumatismo, el puro golpe, la pura contusión. En este caso, es una contusión, pero ya se formó un hematoma subcapsular. ¿Qué quiero decir subcapsular? Que no se rompe la cápsula, solamente abajo es donde está la conexión hemática, el hematoma. Ok, ahora sí, aquí está la explicación de la laceración cortical. Hay una solución de continuidad de la cápsula, obviamente hay sangrado, se forma entonces un hematoma perirrenal alrededor del riñón, ahí se colecta la sangre. En este caso es otro tipo de laceración, queda indemne la cápsula renal, pero la laceración se va hacia un cáliz. ¿Qué dato clínico nos va a presentar este paciente? Si la laceración se va hacia el cáliz superior, se lo vamos a preguntar a la doctora Yasli, presidente de los competidores del club, del juego del calamar. Yasli. ¿Cómo tengo puestos? Mande, aquí estoy. Mande, doctora. ¿Le digo buenas tardes? Pues, bueno, no. Bueno, bien. ¿Habrá hematuria? ¿Me lo pregunta o me lo afirma? Te lo afirmo. Eso, claro que sí. Tienen hematuria temprana. Muy bien, doctora Yasmin. Claro que sí. Bien contestado. Entonces, como la laceración se va hacia cualquiera de las cavidades renales, los cálices, estos pacientes tienen hematuria. Aquí es una laceración combinada, doctores. Vean, la laceración se va hacia el cáliz, obviamente tiene hematuria, pero también hay una solución de continuidad de la cápsula y se va a formar un urohematoma. ¿Qué es urohematoma? Las últimas preguntas, porque ya no voy a tener a quién preguntarle. Alexia Guadalupe. No, sí se metió. Sí, doctor. Mande, doctora Alexia. Esa es la pregunta. Permítame, a ver. Está checando en el Google. Está pensando. No. No escucho la respuesta. Pues Un urohematoma. ¿Qué es urohematoma? sería un hematoma a nivel urinario. No, niña, claro que no. Diana Scarlett. Scarlett. Ya sé, ya la vi, aunque se esconda. Urohematoma, se forma un urohematoma. No lo escucho. ¿Y qué te hace así el cuadrote mejor de la mano? No. Jefe, urohematoma. Se forma un urohematoma. No, ahí está viendo usted, mire, sí, bueno, ahorita que nuestra ingeniera en computación quite, aquí está, mire. Es un hematoma de ritmo. No. ¿Quién sabe, doctores? ¿Algún valiente? Claro que sí. Karen Joana. Ya lo dijo la doctora Karen Joana. Es una colección de orina y de sangre, las dos cosas. El hematoma, pura sangre. El urohematoma, ambas. ¿Por qué? Porque hay comunicación con la vía urinaria al exterior. Perdón. Aquí tenemos, ingeniero, computación, por favor. Aquí tenemos la herida selectiva de la pelvis. Por aquí le entró entonces cuando lo asaltaron el cajero del Banorte, el cuchillo cebollero y le lesiona la pelvis. También va a tener un urohematoma como complicación. Esta es la ruptura polar. Le entró la AK-47 por aquí. Le lesiona todo el polo inferior.
obviamente se forma un urematoma, sangran bastante, si no se apuran, también no lo alcanzamos, se nos mueren. Y esta es la fragmentación renal, un riñón con minuto, queda reducido a múltiples fragmentos, casi todos ellos terminan ¿en qué, doctora Karen? Janet. ¿No? Estos riñones, ¿en qué terminan? En el malecón se sacan, pero los médicos... Doctora, muy bien, doctora, claro, no se saca, es nefrectomía. Es carrilla sana, no se enoje como cierto personal, no me echar ojos de pistola, no. Ah, bueno, gracias, doctora. Ok, entonces, ya lo dijo la doctora Karen, que entonces terminan casi siempre en nefrectomía. Aquí estamos viendo ahora sí los ejemplos de daño del pedículo. Esta es una compresión del pedículo por un hematoma. Casi siempre se elonga y se empieza a romper la adventicia y se forma el hematoma. Igual que aquí, se elonga y se forma un hematoma de mayor tamaño que comprime y da isquemia de ese riñón, la que sigue. Y esta es la más temible, la sección total del pedículo renal. Es lo que yo les decía aquí. Si no se curan, no los alcanzamos y no los podemos salvar. Ya cuando van en la Cruz Roja, pues ya se nos van, doctores. Sí, doctor, casi siempre se mueren. En esas condiciones casi siempre se mueren. El diagnóstico, los dos primeros ejemplos se pueden salvar, doctor. La elongación con hematoma alrededor, a eso sí se pueden salvar. El diagnóstico, bueno, perdón. Tú siempre le vas a preguntar cuando te llega a la sala de urgencias al paciente, el momento, o sea, ¿hace cuánto fue la lesión? Muy importante que te describa cuál fue el mecanismo de lesión. Señor joven, lo que seas. A ver, platícame, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió? Entonces ya él te dice, pues que le dieron el cachazo en la región lumbar, que le enterraron el cuchillo, le dieron el balazo, o se accidentó y chocaron súbitamente y aunque traía los cinturones de seguridad, pues se lesionó. Muchos de ellos tienen hematuria, la cual es solo miccional, es una hematuria rojo clara, puede acompañarse de coágulos filiformes. Doctor Arturo de Ciudad Obregón, Sonora, ¿qué es coágulos filiformes? Como fideo, como espagueti. ¿Y por qué tienen esa forma, doctor Arturo? Porque siguen el trayecto, el paso de quién? Sí, el trayecto del páncreas. ¿El páncreas? ¿De quién? De los uréteres, claro que sí. Entonces se acompaña de coágulos filiformes. Muy bien. Obviamente van a experimentar dolor en el flanco. Al palpar el abdomen es doloroso. Podemos palpar la colección hemática o el urohematoma. Observar siempre la región lumbar y vamos a encontrar zonas equimóticas. El paciente va a adoptar una posición antiálgica, es decir, se flexiona hacia el lado donde le molesta. Y si hay hemorragia, el paciente va a tener hipotensión, taquicardia y es los indicios de que va a llegar al shock hipovolémico. Pero cuando ya tiene días, vamos a suponer que fue una lesión por arma blanca en la región lumbar con el cuchillo cebollero y solamente tuvo un urinoma. Ese urinoma se puede infectar, aparte porque pues el asaltante, como les decía en clínica, el paciente, ¿cómo les preguntaban ustedes? ¿Les tocó ese caso? Sí. ¿Qué les preguntaba al paciente a ustedes? ¿El cuchillo que si lo va a qué? El paciente que si lo lavó. Exactamente, que si lo lavó. Obviamente que ese cuchillo está lleno de bacterias, pues eso es otro factor para que se colonice y se forma un absceso y empiezan a experimentar fiebre. En el caso de esas heridas por arma blanca. ¿La que sigue? ¿Qué estudios le vas a solicitar? Y viene el examen de los 100,000, doctores. La piedra angular, doctores. El tratamiento, perdón, el primer estudio de elección es pedir la biometría hemática, porque con eso te va a servir para monitorizar qué tanto está sangrando tu paciente. Entonces, biometría hemática, ¿qué vas a encontrar? Datos de anemia y leucocitosis. Explicada la leucocitosis no tanto por un proceso infeccioso, sino por el dolor que presenta el paciente. Química sanguínea para evaluar los azoados,
y examen general de orina, en donde el dato más importante va a ser la hematuria. ¿Qué estudios de gabinete? Ya hoy día les puedo decir que nos vamos directo. Primero ultrasonido y de ahí ya nos pasamos a la tomografía. Pocas veces se hace urografía excretora, solamente en casos muy selectos. Y la arteriografía también en casos muy selectos donde estás pensando que haya lesión de los vasos. Primero te vas al ultrasonido. ¿Qué te va a reportar el ultrasonido? Primero, si el riñón está íntegro o no. Y dos, saber si hay colecciones perirrenales. ¿Qué pudieran ser esas colecciones perirrenales? Hematomas o urohematomas. Son cualquiera de las dos cosas. Y de ahí derechito, ya te vas a la tomografía. La tomografía, de preferencia, la pedimos contrastada para saber si tiene flujo ese riñón. ¿Me la cambió? Sí. Bueno, cuando pedíamos la urografía de primera instancia, que no había muchas tomografías, buscábamos datos indirectos en la placa simple, borramiento del psoas. ¿Por qué se borra el psoas? Por una colección en el retroperitoneo, como lo es el urinoma, el hematoma o el urohematoma. Cambios en la columna, una escoliosis antiálgica, observar siempre si existen fracturas de los arcos costales o bien de las apófisis transversas de las vértebras. Buscar cuerpos extraños, a veces en los accidentes quedan fragmentos de metal metidos en el retroperitoneo. Y ya en las placas contrastadas, retardo en la eliminación del material de contraste o un acúmulo irregular del material de contraste. ¿Por qué es un acúmulo irregular? Porque muchas veces hay coágulos y no se llena homogéneamente las cavidades renales. O bien extravasación del material de contraste. ¿Qué es extravasación del material de contraste? Se le vamos a preguntar al doctor José Ricardo. José Ricardo. Es que el material de contraste sale del... Otra vez, doctor, por favor. No se escuchó claro. El material de contraste sale del... ¿De dónde? De los vasos, de los dónde? vasos, ¿no? No, sale fuera del riñón, o sea, se está extravasando a través de la pelvis o de los cálices, doctor. O bien desde una laceración cortical, muy bien. Mire, doctora, nuestra jefa de grupo hace una pregunta muy interesante. Si ustedes recuerdan, para hacer una urografía excretora, el paciente se tenía que preparar, que era una purga, un enema y ayuno. Aquí no, obviamente que no. Tal como llega, tomas placa simple, inyectas material de contraste y tomas placa a los 5 minutos y una tardía a los 30 y ya, así. Rapidito, así nada más. Ya no se lleva la secuencia de a los 5, bueno, la placa simple, la inmediata, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30. Te saltas todas esas. No, primero tienes que tener mínimo un ultrasonido o de perdida una pura tomografía para que tú puedas evaluar el daño que hay y puedas planear lo que vas a hacer. Defectos de llenado ya dijimos por el acúmulo de coágulos. Y la anulación, que es decir, la exclusión renal. No concentra y no elimina el material de contraste. Aquí estamos viendo, tan es así que no se preparó como lo acabo de mencionar. Por eso tiene abundante gas intestinal. Unidad renal derecha normal. Concentra y elimina y viene bajando por el uréter y llega a la vejiga. ¿Qué pasa en el izquierdo? Por si no se entendió lo que es la extravasación. Aquí están pelvis y cálices. Y una laceración del polo inferior y aquí está el acúmulo del material de contraste. Está fuera del riñón, se está extravasando, se está saliendo en el espacio perirrenal. Lo mismo, vas a decir qué feo se ve. Sí, es cierto, se ve muy feo, claro que sí, porque no está preparado. Unidad renal izquierda normal. Aquí vemos cálices, pelvis, uréter. ¿Qué pasa en la vejiga? Hay defectos de llenado. Son estas imágenes radiolúcidas. Una y otra, son amorfas. Esta es la vejiga. ¿A qué corresponden estos defectos de llenado? Vamos a cortar mucho ahora porque ya los voy a dejar descansar
Reina Querine. ¿Dónde está? No sé, ya la vi. Mande. No, mire. La orina se elimina junto con el material de contraste y lo radiopaco. Pero esto radiolúcido que está dentro de la vejiga, ¿qué cree que sea? Le voy a ayudar con mi comentario. Este es el riñón izquierdo normal. El derecho está excluido. ¿Qué es excluido? No concentra y no elimina. No lo veo. Por eso se llaman riñones mudos o anulación de la función renal. No se ve nada, nada, nada. El traumatismo fue en el lado derecho. Por eso es que no trabaja. Por lo tanto, ¿qué cree que sea este defecto de llenado? Mire, grandes. 2 defectos de llenado en la vejiga. Échele la ciencia. Yo sé que usted puede, doctora. A ver, el doctor Edwin, vi que levantó la mano. Mande. ¿Me lo pregunta o me lo afirma? Esto, claro que sí. Son coágulos, son coágulos. Tomar la llamada. Es un colega para formar. Bien, doctor Edwin, claro que sí. Esos defectos de llenado corresponden a los coágulos que están descendiendo por el gran traumatismo proveniente del riñón derecho. ¿Sí? ¿Cuándo usted? Sí, doctor, pero tiene que ser con una sonda gruesa, 24 French de preferencia, y estar lave. Entre más tiempo pase, más trabajo cuesta. Eso no sé si se acuerdan, doctores, en su fisiología, eso se llama organización del coágulo. Va transcurriendo más tiempo y se hace más sólido. En un inicio, recién formado, un coágulo es más blandito, pero entre más tiempo pasa, se organiza y se hace más sólido y cuesta más trabajo. ¿Esa es la que sigue, doctora? Bueno, aquí estamos viendo, doctores, una tomografía muy interesante. Vamos de arriba abajo. Esto es hígado, ya saben. Este es vaso, riñón izquierdo, riñón derecho. Vamos descendiendo. Tiene material de contraste. El riñón izquierdo bien, derecho hasta esta parte bien. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos una imagen hiperdensa que me deforma el rayo de la radiación de la tomografía. Vean cómo produce lo que se llama refringencia. Pega y se ven destellos como si fuera un espejo. Esto es un proyectil de arma de fuego, doctores. Vean que seccionó al riñón. Aquí está, miren. Es esto y lo partió a la mitad. Ahí está. ¿La que sigue, doctora? Tenemos, ahora sí, de este mismo caso que les acabo de decir, un corte. Le vamos a preguntar. No quiero dejar descansar a nadie. Diana Rubí, no le preguntaron ahorita. Diana Rubí, doctora, Diana Rubí. ¿Cómo se llama este corte de la tomografía, doctora? Diana. Buenas tardes. Eso. Es un corte coronal o sagital. ¿Me lo pregunta o me lo afirma? Se lo estoy afirmando. Eso, claro que sí, es un corte coronal. Cuando ya dijo la doctora Diana, es un corte coronal. Lo mismo, herida por proyectil de arma de fuego, fue una K-47, doctores.
Vean cómo llegó el proyectil, se alojó aquí, casi en este corte se ve, le secciona, pero aquí complementamos y sí fue una sección total, vean. Entonces, es una laceración del polo inferior. Luz Dayana, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Primero señala lo blanquito. La ¿Eso? aorta. Eso. Y Doña Cava, claro que Ajá, sí. perdón. Aquí estamos viendo Doña Horta, Doña Cava y el proyectil que quedó alojado aquí. Aquí tenemos la vejiga llena de orina. ¿La que sigue? Aquí estamos viendo una arteriografía. Un paciente con sección, aquí estamos viendo la laceración del polo superior. Aquí claramente se alcanza a ver. Y vean que no tiene vascularidad en el polo superior. Así como la hay en el polo inferior o la mitad inferior, no la hay en la superior. Es una arteriografía. ¿La que sigue, doctora? Tratamiento. Bueno, el tratamiento, doctores, va a depender del tipo de traumatismo que estemos viendo. Primero, hay que valorar el estado general del paciente. Vuelvo a repetir, muchos de estos pacientes son politraumatizados o policontundidos, como se les conoce actualmente. Siempre valorar el estado de conciencia, signos vitales, es con lo primero que te vas a ir. Si está consciente, vuelvo a repetir, que te diga hace cuánto sucedió el traumatismo y qué tipo, te lo tiene que describir. Obviamente le tienes que preguntar si ya miccionó. Y en caso de que sí, doctor Carlos Abdiel, ¿qué le va a preguntar respecto a la micción? Para que se le quite el frío. Carlos Abdiel. Buenas tardes, bienvenido a la casa del doctor Valderas. Está pensando en la novia, ¿dónde va a invitar el fin de semana? Ya ven, les dije, bienvenido a la clase. Daniel, ¿qué le pregunté? ¿Cómo? Bueno, ya le contestó el doctor, ok. Yo dije, preguntarle si ya miccionó, y si ya miccionó, quería que me dijera si había tenido hematuria. Muy bien, doctora Daniel, así es. Preguntarle si ha tenido hematuria. Valorar la extensión del traumatismo, tienes que revisarlo concienzudamente de cabeza hasta los pies. Muy importante, doctores, en las imágenes tomográficas, ultrasonográficas, lo que sea, evaluar la otra unidad renal. Si tú sabes que el traumatismo es izquierdo, ponerle mucha atención al riñón derecho y cerciorarte de que esté en buenas condiciones antes de que vayas a tomar una decisión, por ejemplo, de hacer una nefrectomía. Siempre buscar lesiones asociadas, hepáticas, esplénicas y obviamente óseas. La que sigue otra. El tratamiento conservador es para lesiones menores, por ejemplo, como son las contusiones y nada más. ¿En qué consiste? Reposo, transfusión de sangre si es que hace falta y estar monitorizando cada 8, cada 12 horas los niveles de hemoglobina si la hematuria sigue activa, para que tú veas si está descendiendo. A esos pacientes los tienes que manejar de preferencia en la terapia intermedia para que la enfermera le esté tomando signos vitales cada hora, cada 2 horas. Impregnarlo con antibióticos, sobre todo si hay un hematoma perirrenal, para evitar que se vaya a infectar. Obviamente darle analgésico. Y lo que les decía, hacer un monitoreo continuo de biometría, dependiendo cómo esté la hematuria y cómo estén los signos vitales. Si tú ves que la hematuria no cesa y que tiende a la hipotensión, cada 8 horas los niveles de hemoglobina. Y controles también con estudios de gabinete para evaluar si se está expandiendo o no el hematoma. Es decir, si al inicio en el ultrasonido tu hematoma medía 4x4, tómale un control a ver en 2 días, a ver cómo está, si se está expandiendo, o sea, si se ha aumentado de tamaño. El tratamiento quirúrgico ya es para las lesiones intermedias o mayores y consiste obviamente en hacer una intervención quirúrgica, abrir, se abre en la región lumbar, llegamos al retroperitoneo, tenemos que tener como meta llegar primero al pedículo, disecar el pedículo, controlarlo, tenerlo bien disecadito. ¿Para qué tenemos que tener el control del pedículo? Se lo vamos a preguntar a la doctora Reina Querine. Ya, Reina, entonces ya no, perdón, Reina. Marian Patricia. Marian. Buenas tardes.
Marian. ¿Dónde es Marian? ¿Me quiere Sí, me contestar? escucho. Sí. Ah. ¿Se fue al Maviri a pasear? No, aquí estoy. Pensé, como Pero no no puede te- activar el micrófono. Mande, ¿para qué tenemos que tener un control primario del pedículo? ¿Por qué lo tenemos que tener bien disecado antes de seguir haciendo algo? Porque puede dar una hemorragia. Claro, muy bien, si estudian en los mochis, qué bárbaro, yo siempre he dicho que sí estudian en los mochis. Claro que sí, doctora, muy bien. Entonces, ya lo dijo la doctora, por si llega a haber una hemorragia, tú pinzas la arteria en lo que hace la reparación. Drenar los hematomas, salud, drenar el tejido desvitalizado, reparar las cavidades renales y obviamente dejar siempre drenajes de Penrose para evitar la colección de sangre y de orina. Aquí estamos viendo algo que les quiero comentar, doctores. Es una herida por proyectil de arma de fuego. Ya no. Y lo que ha enseñado la experiencia es lo siguiente, doctores. Cuando es herida por proyectil de arma de fuego, si tú has visto cuando se disparan las armas, pues sale fuego. Entonces quiere decir que la bala, la esquirla, sale calientísima. Y cuando pasa por el tejido, pues te produce una quemadura. ¿Qué se hacía antes? Se reparaba aquí el borde. Y que resultaba que después empezaba a formarse un urinoma. ¿Por qué? Porque se necrosaban los bordes. Entonces, ¿qué enseñó el estudio de estas heridas? Que la quemadura te produce una necrosis por calor, por coagulación, de 2 centímetros abajo del borde. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, 1 a 1.5. Lo que tenemos que hacer, aquí donde están los bordes anfractuosos, hacia abajo, 1,5 centímetros, hacer una sección con el bisturí para tener tejido sano. Y ahora sí me dedico a hacer hemostasia, reparar las cavidades renales y con la propia cápsula cubrir el área crónica. ¿Sí? ¿Qué complicaciones tardías puede haber en estos pacientes? Uno, fístulas arteriovenosas, sobre todo cuando son heridas punzantes. Durante ese traumatismo hay comunicación de una arteria y una vena y se puede formar una fístula interna arteriovenosa en el riñón. Dos, los procesos cicatrizales dentro del parénquima renal te pueden producir hipertensión arterial por isquemia segmentaria. 3, si no operaste a ese paciente y dejaste el riñón y era candidato pues a que se reparara, puede ser que sufra un fenómeno de isquemia y se atrofie el riñón y se pierde la unidad, aunque esté ahí se pierde. 4, si era candidato a drenaje quirúrgico del hematoma, se infecta, como lo dije hace un momento, y se forma un absceso perirrenal y a la vuelta de los días empieza con dolor lumbar y fiebre. Y si era candidato, como dice la doctora Karen Janet, a nefrectomía y no le hiciste la nefrectomía, le dejaste el riñón, a final de cuentas también se pierde in situ y cae en insuficiencia renal de esa unidad renal. Mande usted. Pues más que nada la infección está localizada donde está la colección hemática, donde está el hematoma. Ahora, ¿puede pasar por continuidad? Sí. ¿Me puede decir cuántas quedan? Porque no me acuerdo si está en la mitad o no. Por favor. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas Vamos llevamos? en la 29. 29, no creo, doctora. Ah, no. No, son como Todas 100, creo. No, sí, vamos en la 29. No, doctora, ¿cómo cree? Pues sí, mire. Aquí ¿Y cuántas está. son en total, niña? Ay, pues está la barrita bien chiquita. ¿No dice? 116. ¿Y cuántas son de traumatismo uretero? Ah, no, sígale, sí, ya me acordé, ya tengo una, ya me acordé. Sí, sígale, por favor, doctora, ya me acordé. Tengo una diapositiva intermedia que me anuncia que es la mitad, ya me acordé. Bueno, doctores, eso fue traumatismo renal. Vamos a seguir hablando ahora de traumatismos ureterales, tal como lo está poniendo aquí la doctora Luz Dayana. Dejaste de compartir. Ya sé, ya voy. No, No estoy enojada. No. Estoy seria. Secundaria. Ay, pero luego para ver lo otro.
Ya está, doctora, ahí está. No estoy compartiendo. ¿Es de la doctora por ahí? No, porque salió por ahí, no hay. No, salió el nombre por ahí, no hay. Porque yo fui la que le dije de la pantalla. ¿Usted dijo de qué, doctora Ay, se Coraima? volvió a regresar. De que no estaba compartiendo. Ah, gracias, doctora Coraima. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando ahora de traumatismos ureterales. En la población pediátrica comparada con la población de adultos son menos frecuentes los iatrogénicos, porque en el adulto hay, como vamos a ver ahorita, bastantitos traumatismos iatrogénicos. Lo más común en los traumatismos ureterales se da en la unión ureteropiélica o bien en la unión ureterovesical. ¿Por qué la unión ureteropiélica? Pues porque es la parte fija, es donde está fijo. En cambio, el uréter medio es más móvil. Lo mismo aplica para la unión ureterovesical, que es una parte fija comparado con el uréter medio. En la población pediátrica vemos, a diferencia de la población adulta, poco traumatismo por heridas penetrantes. Y en la población pediátrica vemos que son más frecuentes, igual en los hombres, entre 5 y 10 años de edad, comparado con las mujeres, menos frecuente. Aquí estamos viendo lo que yo les explicaba. Lo más común es la sección del uréter en la unión pielo-ureteral, que es una parte fija, o bien en la unión uretero-vesical, que es una parte fija. El uréter medio pocas veces se lesiona. Siendo una estructura muy delgada el uréter, doctores, y que obviamente no sangra tanto, sí tiene vascularidad, pero no muy importante, muchas de las veces el diagnóstico del traumatismo ureteral se detecta tardíamente. ¿Qué es tardíamente? 3, 4, 7 días después de que sucedió. ¿Qué te puede dar de datos clínicos? Dolor en la región lumbar y quizá una mínima hematuria que es transitoria, es decir, un evento de hematuria, 2 máximo y se acabó. Y sobre todo el dolor en la región lumbar explicado por el urinoma. ¿Qué es urinoma? Le vamos a preguntar al doctor Daniel de Guasave, Sinaloa. Daniel, dígame. Amigo. ¿Quién sabe, doctores? Amigo, ¿se llama? ¿Me recuerda su nombre? Everardo. Mande, doctor Everardo. En el no, urinoma, pura orina. Urohematoma, las dos. En el retroperitoneo, claro que sí. Entonces, ¿qué estudios voy a solicitar de imagen para corroborarlo? Urograma excretor, ultrasonido y pielografía ascendente. Vamos a ver los ejemplos. Aquí está un ultrasonido. ¿Qué estoy viendo? En el retroperitoneo una imagen hipoecoica. Los líquidos ya saben que se ven hipoecoicos, entonces como es orina, se ve como una colección hipoecoica. ¿Listo? Urografía excretora, muy facilito. Unidad renal derecha normal, concentra y elimina el material de contraste, baja y llega a la vejiga. Unidad renal izquierda, concentra, elimina, pero se está extravasando aquí. Vean, aquí está la extravasación del material de contraste porque se lesionó el uréter. Otro caso más. Se lo voy a regalar a mi jefe de grupo. ¿Sí ve? Aquí le hago. Usted ya sabe. Todo lo que vea. Aquí también veo una... Muy bien. ¿Qué más? Ahí. Y aquí también como en la parte de cuando va al resto de la vejiga. Usted es material de contraste con orina. Y lo que está señalando en el cursor la doctora Luz Dayana, ¿qué será? Pues es un poco. ¿O no? Segunda para arriba. Ahí. ¿Y eso? Sería bonito. ¿Alguien sabe, doctora, de los presentes? Estamos en Sinaloa, que dice el doctor Valdeas. Tierra de mucha mujer guapa, mucha droga ahí. Mucha bala. ¿Qué es el doctor? No, claro. Son proyectiles de arma de fuego. Ahí está, señálenlo, doctora. Ahí está, ese es uno. Y el otro fue el que seccionó al uréter. Esa otra esquirla que se está señalando
Fue, exactamente, fue lo que se tiene ese hizo. color por el material de contraste. No, los metales, doctora, si usted recuerda, son hiperdensos. Cuando usted le van a tomar una radiografía, ¿qué le dicen? Daniela, quítate tus cadenitas y tus aretitos. ¿Por qué? Porque son radiopacos e interfieren, por eso. Bueno, no interfieren. Por ejemplo, como aquí tiene, aquí se ve radiopaco y aquí se ve ¿Radiopaco también? Las dos son radiopaco. radiopacos. No, porque está sobre el mediastino, doctora. Por eso se ve diferente, pero las dos son radiopacas. Entonces, ya lo decíamos, doctores, herida por proyectil de arma de fuego. Esta lesionó el hígado y esta lesionó el intestino y lesionó también el uréter. Por eso se está extravasando. La que sigue, doctora Luz Dayana. Se le intenta hacer un cateterismo a ese mismo paciente. Vean que el catéter no pasó, quedó enrollado porque estaba seccionado. ¿Sí? El tratamiento para las lesiones ureterales va a depender del tipo de lesión. Si es una sección total, se rompió todo, vamos a hacer una anastomosis término-terminal, es decir, suturo extremo con extremo, reavivando siempre los bordes, quitando los bordes anfractuosos. ¿Everardo qué es anfractuosos? ¿Sí, doctor? ¿Quién sabe, doctores? ¿Bordes anfractuosos? Irregulares. Irregulares, así es, irregulares. Y siempre la anastomosis se hace tangencial, o sea, oblicua. ¿Por qué nunca la haces así horizontal anastomosis? El corte, pues, el corte. El corte lo hago así para unirlo así, pues. ¿Por qué no horizontal? ¿Alguien me sabe decir? La explicación es para que la boca anastomótica quede más amplia si la hago tangencial y la probabilidad de estenosis de la anastomosis sea menor. No es lo mismo así recta que tangencial. Ok. Si no me da longitud, porque a lo mejor se perdió algo de tejido, voy a disecar el riñón para descenderlo y acortar distancia. O bien, si es en la parte inferior, diseco la vejiga, la fijo hacia el psoas para cortar distancia y yo puedo hacer mi anastomosis. Si se seccionó totalmente, podemos hacer un reimplante ureteral, es decir, se seccionó, como en este caso que les presenté la herida por proyectil de arma de fuego, casi en la unión uretero-vesical, vuelvo a anastomosar el uréter con la vejiga. Si yo perdí, por ejemplo, que estaba operando el cirujano oncólogo y que era una gran masa retroperitoneal, un gran tumor, y él quitó en bloque todo el tumor, pero ahí va dentro de esa masa tumoral el uréter y me queda un pequeño remanente, no me alcanza, aunque yo descienda el riñón y aunque yo levante vejiga, no me alcanza a cortar distancia. Entonces lo que hago es esto, una transuretero-ureteroanastomosis. ¿Qué es eso? Que el segmento chiquito de este lado lo voy a cruzar en Y y lo anastomoso al uréter sano. Esa es la transuretero-ureteroanastomosis. O bien, si se perdió todo el uréter por un gran tumor, voy a hacer un reemplazo del uréter por un segmento ilial. Yo aíslo un segmento del ilio, le adelgazo en la parte inferior, lo anastomoso a la vejiga y la boca anastomótica más amplia la anastomoso a la pelvis renal. Y una medida heroica que existe ahí en la literatura, yo la verdad nunca he hecho una de estas, es el autotransplante renal. Se perdió todo el uréter clásico por los tumores retroperitoneales. Quedó la pura pelvis con un muñoncito así chiquito del uréter. No me da ni siquiera para hacer la transuretero, o sea, para pasarlo al uréter del otro lado, porque es cortito. ¿Qué hago? Secciono los vasos renales, los anastomoso a los vasos ilíacos y el pequeño segmento ureteral lo anastomoso directamente a la vejiga. Es decir, queda en la fosa ilíaca ese riñón autotransplantado. Aquí, por si no se entendió, bordes anfractuosos es esto. Y lo que yo les explicaba, las bocas anastomóticas no están así horizontales, están tangenciales, oblicuas, para que queden amplias. Esto se hace cuando es una sección total. Pero, por ejemplo, el que fue al Banorte, que le metieron el cuchillo cebollero, le puncionaron, le lesionaron aquí, yo hago un cierre primario, suturo nada más, y en ambos casos siempre dejo drenaje de Penrose. Otro ejemplo, esta es un reimplante ureteral y se me olvidó decirles un mecanismo aquí muy importante. Las lesiones iatrogénicas, doctores, en el uréter son muy comunes, hechas por los ginecópatas, como yo les digo. ¿En qué cirugías pueden lesionar ellos inadvertidamente? En las histerectomías
y en las cesáreas. Pueden lesionar vejiga y pueden lesionar uréteres. Y de repente el paciente o la paciente empieza a fugar orina por la vagina y, oh sorpresa, resulta que le seccionaron el uréter, o bien empieza a experimentar dolor lumbar. Resulta, doctora, lo siguiente. Ponga su dedito. Así. Este es el uréter. Y estos son los vasos uterinos. Acá está el útero. Entonces, pasan los vasos uterinos sobre el uréter. Entonces, cuando ellos tienen una hemorragia que les cuesta trabajo controlar, meten las pinzas así en bloque, pero resulta que pinzaron también el uréter. Cortan y de repente, ya, gracias, tiene ureterohidronefrosis el paciente, o la paciente empieza a experimentar dolor lumbar y fiebre, pide su ultrasonido, hidronefrosis. Ya dalo por hecho. Ligaron el uréter. ¿Qué hacemos? Bueno, buscar hasta el sitio más caudal, el uréter sano, y lo vuelvo a anastomosar a la vejiga, creando un túnel submucoso para evitar reflujo. ¿Sí? Si no me da la longitud para hacer la anastomosis, esto es la vejiga zoica. Diseco la vejiga, la jalo con puntos de seda, la fijo el psoas para cortar distancia y que yo pueda hacer mi anastomosis. Esta es la sustitución ureteral por hilio, es lo que yo les decía. A veces en los grandes tumores que operan los cirujanos oncólogos, se llevan todo el uréter. No porque sean malos, sino porque no hay otra. Está en medio y no se va a poder abrir. No, el cirujano oncólogo no se va a poner a abrir el tumor para liberar el uréter. Y no, él quita todo en bloque y se lo lleva. Y obviamente para él no pasa desadvertido. Y dice, oye, tráete al urólogo para que me ayude aquí porque yo ya me eché todo el uréter. Entonces, lo que hacemos es una sustitución del uréter por un segmento ilial. Se conserva el mesenterio. La boca superior la anastomoso con la pelvis. La de abajo, sí la adelgazo para anastomosarla con la vejiga. Entonces, vuelvo a hacer la anastomosis. En este caso es ilio-ilial, porque es un segmento del ilio, no el de yuno, mucho menos del duodeno, para restablecer el tránsito intestinal. ¿Verdad que sí? Bueno, hasta ahí la dejamos hoy, doctores. Mañana vamos a seguir revisando traumatismos de la vejiga, de la uretra y de genitales, doctores. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Pero lo adelgazó, doctora, la diapositiva, la adelgaza para anastomosarlo en la vejiga. Y la boca de arriba, eso no la adelgaza. Sí, sigue estando ancho. Si acaso le ponen unos 2 puntos al extremo para reducir un poquito. Si acaso nada más, si es muy ancho. José, ¿la foto? ¿Me la trae mañana? ¿Seguro? Ay, está ¿La foto? Yo también, mañana. Mañana no. Sí, es que yo ya